Bienvenidos al módulo número 7. Vamos a hablar acerca del verbo. Tenemos diferentes tipos de verbo. Por ejemplo, comenzamos con los copulativos, que son aquellos que ejercen una función de cópula o unión entre el sujeto y el complemento del verbo. Este complemento predicativo nos dice algo más sobre el sujeto. Algunos de los verbos copulativos son como appear, aparecer, be, ser o estar, become, convertirse, llegar a ser, feel, sentir, keep, guardar, go, transformarse, look, verse, prove, probar, muchos. Por ejemplo, I'm proud of you. Estoy orgulloso de vos. Los transitivos que utilizan o van consigo el objeto directo o indirectos pueden ser objetos físicos. Vamos a utilizar los verbos como build, construir, buy, comprar, carry, llevar, o de sentidos, sentir, escuchar, ver, sentimientos, admire, admirar, dislike, disgustar, enjoy, disfrutar, de hechos o ideas como accept, aceptar, believe, consider, considerar, personas como address, dirigir, blame, culpar, comfort, confortar. Por ejemplo, tenemos I hit the ball really hard. Did you see the baby? Intransitivo, donde no vamos a encontrar un objeto directo o indirecto, como en este caso, the girl screamed, la chica gritó, no me dice a quién ni qué dijo, que serían objetos directos o indirectos, sino que simplemente nombra el sujeto y la acción que realizó. Something happened, algo ocurrió. Otro tipo de verbos son los phrasal verbs o las frases verbales, que es la combinación de un verbo y un adverbio o una preposición, que en su forma individual tienen significados muy distintos a cuando se unen, como en este caso, el verbo y la preposición. Si yo utilizo el verbo look, solo es mirar, observar. For es para o por. Y en este caso, look for, que está conjugado porque es un pasado continuo, looking for, significa buscar. Por eso se utilizan mucho los phrasal verbs para hablar de forma bastante resumida en muchos de los textos. Y hay que tener cuidado y la precaución de saber buscarlos y entenderlo a través de nuestro diccionario bilingüe. Otros como los reflexivos. Su complemento es un pronombre reflexivo. Por ejemplo, digo, he blamed himself, se culpó. Hay otros que no tienen pronombre reflexivo. She washed very quickly. Ella lavó muy rápidamente. El recíproco. Describe una acción mutua de varios sujetos y generalmente se utiliza la expresión each other o one other y se los traduce en castellano, por supuesto, a lo que sería para nosotros me, te, se, nos, os, como en el caso de este ejemplo. We met in LA. Nos encontramos en Los Ángeles. They blamed each other. Se culparon. La utilización de estas frases tranquilamente se lo puede traducir con la expresión se. Hay verbos y auxiliares. En este caso, el verbo be, do y have, los tres tipos de verbos, cumplen doble función. Pueden cumplir función de verbo como también de auxiliares. Por ejemplo, be es un verbo ser o estar. En presente sería am, is y are. Son tres verbos, soy, estoy, es, están o son. En este caso el pasado del am y del is es was, que significa era o estaba. Y el pasado del are es were, que es eran o estaba. Un ejemplo, I am a student. Am, aquí cumple la función de verbo. Yo soy un estudiante. Verbo propiamente dicho. En el segundo ejemplo, la escritura
es la misma, pero la función es totalmente distinta. Aquí ya está como auxiliar de un verbo que está conjugado, en este caso porque estamos en presencia de un presente continuo, que luego lo veremos. Pero la idea fue mostrarles cómo en este caso el verbo to be aquí cumple la función de auxiliar. El otro verbo que también cumple la función de auxiliar y de verbo propiamente dicho es have, en sus formas de has, en presente, y have, y had, el pasado de estos dos verbos. Digo, she has a book, ella tiene un libro, el verbo has. O puedo decir, she has read a book, ella ha leído un libro. Aquí se presenta como el auxiliar de mi verbo principal, que es read, que está conjugado en el tiempo presente perfecto. Do es otro verbo que tiene una función dual, podríamos decir, como verbo y como auxiliar. Do es hacer, does es el auxiliar y did es el auxiliar también de do. Does del presente simple y did del pasado simple. Yo puedo decir, he does the homework every day. Él hace la tarea todos los días. Aquí does está como verbo. Tiene otra escritura, simplemente por las reglas de pluralización que en nuestro material de estudio se encuentra disponible. El otro ejemplo, he did the homework yesterday. Él hizo la tarea ayer. Aquí otra también está como verbo, pero en pasado del verbo do. He does not do the homework every day. Aquí el does ya se encuentra como auxiliar, que me va a decir que esta oración me está negando el tiempo del presente simple. Porque si yo no tengo el auxiliar y solamente digo he not do, no sé de qué tiempo estoy hablando. Por eso el does debe estar presente para indicar en qué tiempo yo estoy haciendo esta oración negativa. La misma función cumple el auxiliar did, el pasado. Si yo saco el auxiliar y digo he not do the homework, puede quedar exactamente como la oración anterior si anulamos las dos auxiliares que están en color. Vamos a ver que son exactamente las mismas oraciones. Lo único que nos diferencia son los auxiliares. Yo aquí sé que estoy negando en presente simple porque tengo mi auxiliar en presente simple y aquí sé que estoy negando en pasado simple porque este auxiliar me representa el pasado simple. Complemento predicativo, objeto directo e indirecto. ¿Qué es el complemento predicativo? Es un adjetivo o un sustantivo que sigue a un verbo copulativo y tiene una relación directa con el sujeto. Digo, the cake tastes delicious. La torta está deliciosa. They are engineers. Son ingenieros. El objeto directo es un sustantivo o una frase sustantiva. Indica el objeto o el resultado de la acción de un verbo transitivo. Por ejemplo, digo, he cooked pizzas. Él cocinó. ¿Qué cocinó? Pizzas. Este va a ser mi objeto directo. Cuando la respuesta a mi interrogación es ¿qué cosa? Pizzas es mi objeto directo. We visit the ladies. ¿A quién visitamos? A las damas. The ladies, el objeto directo. El objeto indirecto también es un sustantivo o frase sustantiva que indica el objeto secundario de la acción de un verbo transitivo. Entonces, se lo entendía mejor con el ejemplo. They have told people the truth. Ellos le han dicho a la gente la verdad. The lady gave the boy a gift. La dama le dio al niño un regalo. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿A qué llamamos a los verbos regulares? Son aquellos cuando forma su pretérito, o también llamado pasado, y participio pasado, agregando la terminación ed o simplemente de. Por ejemplo,
hay una infinidad de lista de verbos, pero tengo work, que es trabajar. Si yo quiero que este verbo esté en pasado, como es un verbo regular, lo voy a agregar el sufijo ed, worked. Opened, opened. Prepare, prepared. En este caso no hubo necesidad de agregarle la ed, simplemente la d, porque ya mi verbo, la raíz del mismo, termina en e. La finalidad es que tenga ed. En el ejemplo que sigue, como carry, como termina en y, pero está precedido por una consonante, entonces, para que este verbo tenga la terminación ed, voy a eliminar la y, la voy a cambiar por la i latina y recién voy a agregarle el sufijo ed. Otra excepción, en el caso de que tengo verbos como en el ejemplo que termina en una consonante, pero precedida por una vocal, cualquier consonante y precedida por cualquiera de las vocales, yo antes de agregar el sufijo ed voy a tener que duplicar mi consonante antes de agregar la ed. A tener en cuenta estas reglas para la conjugación de los verbos en los tiempos pasado y participio. Hay verbos irregulares. ¿Cuándo son irregulares? Cuando su pretérito y su pasado son iguales al infinitivo, distintos en una o dos letras o totalmente distintos, como en el cuadro que vemos el ejemplo. Tengo, este es el verbo que está en infinitivo, los otros dos, tanto el pretérito o pasado o el participio pasado, son iguales, no hay ningún cambio. En el segundo ejemplo vamos a tener el infinitivo, que es cantar. El pretérito, el pasado, sang, cambia solamente en una letra. Aquí tenemos sing y acá tenemos sang. Y en el participio pasado cambia por otra letra que es sang por la u, solamente una letra. En el otro ejemplo tengo go, el verbo ir, cambia totalmente en el pasado, went, y en el pasado participio, gone. Este es un error, así que no hay que tenerlo en cuenta este número. Ahí cambia totalmente, o puede ser completo como en este caso, o parcial del verbo en infinitivo.